Pero aún así, necesito que hagamos un ejercicio. Entonces, si tienen una hoja de papel a la mano, y si no, en la computadora o donde estén trabajando, vamos a tomarnos un minuto para escribir o decir todos los usos que ustedes crean que se le puede dar a un lápiz. Por ejemplo, alguna vez algún compañero de ustedes dijo que se puede usar como un mezclador para las bebidas. Corre tiempo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Uno frecuente es el que usan las chicas para peinarse. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, ya. Tiempo. Vamos a ver. Diana González, ¿qué escribiste? Para escribir. ¿Para escribir qué más? Pues había puesto también que para peinarse, para aprender a decir la R. Ah, muy bien, para aprender a decir la R, esa es nueva, esa no me había tocado. ¿Alguna otra? No, solo puse esas. Jorge Santiago González. Yo puse para rascarse, peinarse, detener la puerta, señalar, mezclar cosas, una regla, separador de libro, pelar fruta, exprimir y limpiarse la suela del zapato. Limpiarse la suela del zapato, excelente, muy bien. Emilia Fuentes. Yo puse como regla para escribir, para colorear, para amarrarse el pelo y para apuntar cosas. Casi no te escuché. No sé si es mi computadora o tu micrófono. Creo que sí es el mío. Me quito los audífonos. ¿Ya me escucho mejor? Ya. Para apuntar cosas como regla, para amarrarse el pelo, para colorear y para escribir. ¿Algo más? Y para detener las plantitas. Muy bien. ¿Alguien puso algo distinto a lo que se mencionó? Yo. A ver. Yo puse para... Le puse para ataques epilépticos, para construir una casita, para hacerlo de catapulta o resoltera y para detener la puerta. Muy bien. Solo una cosa vamos a apuntar. Para ataques epilépticos no hay que usarlo, ¿eh? O sea, en una crisis epiléptica no hay que meter nada a la boca. O sea, es una creencia extendida. Perdón que volteé para el lado, pero es que los tengo ustedes en la pantalla, en otra pantalla. Está como extendida esa creencia de que hay que ponerles algo a la boca a las personas que tienen crisis, ¿no? Hay quien dice que un trapo, una cuchara, y efectivamente hay quien dice que un lápiz, pero no hay que meter nada. O sea, en una crisis epiléptica no hay que meter nada. A veces
las crisis pueden ser muy aparatosas, hay estimulación simpática y entonces se produce mucha saliva. Y entonces dicen, es que sacó mucha espuma por la boca. A veces se muerden la lengua, sangran y esto se mezcla con la saliva. Se ve súper aparatoso cómo empieza a salir un montón de sangre por la boca. Pero a pesar de todo esto, no hay que meter nada en la boca. Mucho menos las manos. Eso lo único que puede causar es que te lastimes. Pero si tú metes un lápiz, existe la posibilidad de que con la fuerza de la crisis te lo rompa, lo trague y entonces sí lo metas en un problema de vía aérea. Nadie nunca se va a ahogar con su propia lengua. O sea, eso, lo único que hay que hacer en una crisis es evitar que el paciente se ponga en riesgo de golpearse, por ejemplo, si hay algún mueble cerca, etcétera, o sea, ponerlo lejos de algo, o si trae algo en las manos, si trae, por ejemplo, un cuchillo, lo que sea, hay que ponerlo en una zona como de seguridad. Y sí, efectivamente, si está produciendo mucha salivación, le pones un poquito de lado la cabeza, para, como cuando en una fiesta pones a un borracho aquí de ladito, para que no vaya a vomitarse. Bueno, pues igual, pero nada más. Pero bien, muy bien. Todas estas son, si se fijan, ejercicios de creatividad. Lo que queremos ver es una cosa que se llama pensamiento divergente, ¿no? O sea, que es algo distinto que los demás no hayan dicho. Y justo a eso va este ejercicio. Entonces, vamos a ver primero la definición de creatividad, ¿no? Entonces, la Real Academia Española dicen, espera, es que no lo he puesto en modo presentación. ¿Ustedes lo ven así? No, no lo ven así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo puedo hacer para que se vea completo? Nunca he entendido esa parte. Mejor, ya, ahora sí. O capacidad de creación, ¿no? Pero estas definiciones de la RAE no me gustan, ¿no? Son siempre muy sosas. Pero bueno, entonces nos fuimos a Wikipedia. Dice que es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos. Eso me gusta más, que habitualmente producen sensaciones originales, ¿no? Y aquí ya hablan del pensamiento divergente o del pensamiento original, pero para efectos prácticos vamos a buscar otra definición que nos satisfaga un poquito más. Y estos autores encontraron o desarrollaron esta definición que dice que es la función cerebral. Desde ahí vamos bien, porque estamos hablando de funciones mentales superiores, ¿no? Es una función cerebral que asocia, eso está excelente porque para que nosotros tengamos, para que nosotros generemos nuevo conocimiento, primero necesitamos tener conocimiento previo. Así sea del puro lenguaje, de todos modos necesitamos tener un conocimiento antes. Entonces, asocia, analiza e interpreta conocimientos adquiridos para generar nuevas ideas. Entonces, para efectos prácticos, yo creo que esa definición la podemos usar. Está muy completa y bastante bien. ¿Ustedes saben quiénes son ellos? Mariana Patín. De abajo es Einstein. Y creo que es el único que me sé el nombre, perdón. Stephanie Sain. No sé si el de la izquierda es Da Vinci o Galileo Galilei. Sí, Leonardo Da Vinci. ¿Alguien más? Salvador Dalí. Salvador Dalí, muy bien, Ingrid. El de los bigotes, ¿no? Enrique Camarena. ¿Mandé, Catherine? Camarena. Guillermo González Camarena, excelente, mexicano. ¿No conocen a los otros? La mujer no es la que hizo para que
obtengamos nosotros gratis Los artículos, excelente, Jorge, muy bien. Alexandra Esbaquian, o como se pronuncia. Sí, Sí. es ella y me da mucho gusto que la reconozcas, porque en la carrera de medicina necesitamos constantemente artículos y el hecho de que la ubiques significa que ya has bajado artículos por Sci-Hub. Muy bien. Vamos, los de hasta abajo ni modo que no los conozcan. Yo pensé que ustedes especialmente, o sea, me refiero a ustedes como generación, iban a reconocer a los de abajo. ¿Quiénes son? Larry Page y Sergey Brin, ¿no les suenan conocidos? ¿Son empresarios? Son de los empresarios más poderosos del mundo, conocidos porque tienen una empresa muy, muy, muy famosa que se llama ¿cómo? Google. ¿No son los de Google? Google, sí, exactamente. Entonces, ¿ustedes dirían que estas son personas creativas? Probablemente sí, ¿no? Y aquí tenemos más o menos algo con lo cual podemos relacionar a cada uno de ellos, ¿no? Bueno, el cuadro de arriba es la persistencia de la memoria de Dalí, que en lo personal es mi favorito. Pero, como pueden ver, no es un tema de países. Yo sé que dicen que Einstein era alemán, pero en realidad era suizo. No es un tema de países, no es un tema de que se desarrollen. Entonces, es un tema personal, es un tema de cada uno, del conocimiento que vamos adquiriendo y de lo que hagamos con ese conocimiento. Entonces, no se puede crear de la nada. Eso es importante. O sea, sí se puede ser y se debe ser creativo, pero para hacerlo hay que tener conocimiento antes. También hay que tener memoria de trabajo. ¿Ustedes saben cuál es la memoria de trabajo? Nelly. Sí, doctor. ¿Cuál es la memoria de trabajo? ¿No va relacionada con la habilidad auditiva? No. Perdón. Luis Fernando. No es la que se hace como costumbre, no sé cómo decirlo, o cómo expresarlo, mejor dicho. Que lo repites varias veces y se queda, pues, no sé cómo explicarlo. No, pero no. Carla González. ¿Yo? Ajá. ¿Es la memoria RAM? No, memoria de trabajo, como función mental superior. ¿Es la memoria a corto plazo? No necesariamente. ¿No será un sistema, es como un sistema que maneja la información como en forma temporal y luego después como que interviene en procesos más complejos? Sí, ¿cómo? Sí, Adrián, vas bien. ¿No es el que incluye el razonamiento de ideas y el prestar como atención, como estar concentrado? ¿Cómo? No te termino de entender. Sí, o sea, esta memoria de trabajo es la que nos permite como analizar, no sé, diferentes opciones que tenemos para un problema, o sea, la toma de decisiones y pues el prestar atención para diferentes cosas, o sea, cuando alguna situación nos exija estar concentrados. Más o menos, ya se están acercando bastante más. Vamos a suponer que ustedes tienen varias cosas por hacer el día de hoy. Entonces, hoy tenían que conectarse a esta clase y además tienen que ir al banco, pero aparte tienen que sacar la basura y aparte tienen que hacer una tarea que les dejó guapo, ¿no? Entonces tienen 5 cosas por hacer. Y ustedes están en esta clase y dentro de la tarea que les dejó guapo, tenían que resolver una serie de preguntas, de las cuales una de ellas era ¿cuál es la memoria de trabajo? Y entonces, ustedes están haciendo otra cosa. Si ustedes están haciendo otra cosa distinta,
Pero sin embargo, yo con mis blasfemias. Sin embargo, ustedes mantienen esa información vigente y presente mientras están haciendo otra cosa. O sea, ustedes están atendiendo esta clase pensando en lo que es la creatividad, en los requisitos de la creatividad, pero mantienen como que en loading la información de la pregunta que tenían que responder sobre qué era la memoria de trabajo. Entonces, en el momento en que durante otra actividad, mientras su atención está en otro lado, ustedes son capaces de mantener vigente la información y evocarla en el momento en que se necesita, eso es la memoria de trabajo. ¿Sí me voy dando a entender? ¿Ustedes saben la famosa historia de Arquímedes? El de Eureka, ¿no? Arquímedes era un griego sabio que le dijeron, llega el rey y le dice, oye Arquímedes, fíjate que vinieron estos dudes y me dijeron que, unos orfebres y me dijeron, vamos a hacerte una corona y yo necesito, para hacerte tu corona, necesito que me des 5 kilos de oro. Pero a mí se me figura que la corona no trae todo el oro que yo les di. Aunque la corona sigue pesando 5 kilos, pero yo creo que a lo mejor es las piedras o algo, porque a mí no se me hace que sí tenga los 5 kilos de oro que yo le di. ¿Cómo puedes saber que sí tiene los 5 kilos de oro? Ahí te lo encargo de tarea, ¿no? Entonces Arquímedes dijo, ok, y ya se quedó. Y estaba ahí dándole vueltas al problema. Pues ahí estaba, ¿no? Y de repente un día, en un momento, él se fue al baño. Ya ven que ahí los griegos usaban estos baños públicos, ¿no? Extraños. Y en el momento en que se mete a la tina, el agua se sale y él, que tenía una memoria de trabajo importante, se acuerda del problema que le había dejado el rey. Y entonces dice, claro, porque mi cuerpo está desplazando el agua que estaba allá adentro y entonces el volumen de agua que va a salir es el mismo volumen de agua que mi cuerpo tiene. Entonces yo puedo así saber lo el problema de la corona del rey. Y dijo, eureka, eureka, y se puso muy feliz y así desnudo como estaba salió corriendo y eso fue lo que lo hizo famoso. Bueno, pues eso es memoria de trabajo, ¿sí? Capacidad de razonamiento y capacidad de lenguaje no creo que necesiten mucha explicación, pero si en algún momento alguien tiene duda, nuevamente como la vez pasada, activa su micrófono y pregunta, ¿sale? ¿Hasta aquí dudas? Bueno. Hay 3 fases en el proceso creativo, ¿no? La primera es asociación, integración, elaboración y comunicación. En la fase de asociación e integración se refiere a esa parte en la que decíamos que teníamos que tener conocimientos previos para juntarlos. Ejemplo, Arquímedes tenía el conocimiento previo del volumen de los cuerpos y el conocimiento previo de que cuando te metes al agua, el agua se desplaza. Elaboración se refiere a cuando ya nosotros le ponemos orden a nuestras ideas y generamos el concepto nuevo. Y comunicación se refiere necesariamente a los procesos de lenguaje. Entonces, ahí está. Asociación e integración, tomar conciencia de las asociaciones, ¿no? El momento del eureka. ¡Ah, sí, es total! ¿No? Elaboración, cuando ya construyes esa parte. Y dice, esa fase es consciente e implica la volición, es decir, la voluntad. O sea, en otras palabras, la fase de asociación e integración no necesariamente requiere de la voluntad. Tú puedes tener un montón de nuevas ideas y no hacer nada con ellas, pero las puedes tener. En cambio, en la fase de elaboración es cuando tú ya estás construyendo algo a partir de esas ideas o de ese conocimiento que tenías. Y la comunicación, que al mostrar la obra se transmite, ¿no? El momento en que le pones palabras al asunto. No sé si les ha pasado que dicen, es que ahora que te lo estoy platicando, lo entiendo mejor, ¿no? Porque ya lo estás oralizando, le estás poniendo palabras. Entonces, ya tiene más de un siglo. Estamos hablando del siglo antepasado, cuando Francis Galton ya
hablaba de la creatividad como una capacidad biológica hereditaria, ¿no? Él es el padre de estas pruebas psicométricas y además, como dato curioso, él descubrió la individualidad de las huellas digitales. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero es muy importante platicarse. Bueno, y ya mucho más para acá, en el siglo pasado, antes de que yo naciera, por supuesto, este autor Arietti hablaba de la neocorteza asociativa temporoparieto-occipital, de la cual hablamos en la clase pasada, en la clase conmigo, y sus conexiones con la neocorteza prefrontal agranular. La corteza prefrontal es la que nos ayuda a regular el comportamiento, aquella que se nos desactiva cuando tomamos un poco de más. Van a decir que yo siempre hablo de alcohol, pero en realidad es buen ejemplo para muchas cosas. Cuando veamos vértigo también vamos a hablar de alcohol. Y bueno, cuando nosotros queremos evaluar objetivamente la capacidad de creatividad de una persona, usamos pruebas neuropsicológicas. Las más habituales que se usan para evaluar la creatividad son las pruebas de Torrance. Y de hecho, la prueba del lápiz que hicimos, el ejercicio que hicimos hace un momento sobre el lápiz, forma parte, es uno de los ítems de la batería de pruebas de Torrance. Como ven, está bastante divertido. La verdad es que las pruebas neuropsicológicas tienden a ser divertidas en general, o a mí me gustan mucho, pero estas de Torrance, de creatividad, son especialmente buenas. Por ahí vi hace un momento a alguien de ustedes que tomó agua, se me hizo una buena idea. No es como que puedan comer durante la clase, ya no es como que vayan a sacar aquí el McTrio y comer su hamburguesa, pero sí pueden tomar agua, café, té, alguna bebida, eso no pasa nada, ¿sale? Yo haré lo propio. Listo, vamos. Este es el cuadro que vamos a analizar acerca de las áreas cerebrales que están involucradas con los procesos de creatividad. Yo sé que se ve un poco árido, complejo y fastidioso para estarlo viendo a las 7:30 de la mañana, pero no está tan feo como parece ahí. Vamos a verlo con calma. Entonces, vamos a hablar de áreas de corteza específicas, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de la ley de modalidad, de especificidad modal, ¿no? Que tenemos áreas motoras, áreas visuales, áreas auditivas y áreas somatosensoriales. Aquí las motoras las vamos a dejar un poquito de lado, pero no porque no estén presentes ni porque no las vayamos a ocupar, ¿no? Entonces, tenemos áreas de corteza específicas, áreas de proyección. Corteza asociativa unimodal. ¿Se acuerdan que hablábamos de la modalidad? O sea, cuando hablamos de corteza asociativa, ya no es corteza de proyección, ya es corteza que asocia neurona con neurona. Y cuando hablamos de unimodalidad, nos referimos a que únicamente se analiza un cierto tipo de información. En el caso de la verde, somatosensorial. En el caso de la roja o rosa o el color que sea que eso aparente, es la corteza auditiva. En el caso de la amarilla es la corteza visual y es el color como aguamarina o lo que sea, es la corteza motora. Entonces tenemos áreas primarias, áreas de corteza específica, secundarias, corteza asociativa unimodal y terciarias, corteza asociativa multimodal. Me voy a regresar al cuadro y lo vamos a ver aquí arriba. Ya vieron arriba, vías sensoriales específicas, áreas de corteza específicas, corteza asociativa unimodal y multimodal. Entonces, como ven, no estaba tan difícil, nada más hay que ponerle dibujitos al asunto. Bueno, y de ahí nos vamos a estas partes del cerebro que no sé si conozcan, pero vamos a darles una revisadita. Primero tenemos a nuestro buen amigo el hipocampo. ¿Han escuchado hablar de él? Carlos Alberto. Sí, profe. Sí, doctor. ¿Qué es el hipocampo? Ahí sí le falló. No importa, no tenías obligación de saberlo el día de hoy. ¿Alguien sabe qué es el hipocampo? ¿Es la de la memoria? Es el de la memoria, correcto. Y aparte, forma parte del sistema límbico. ¿Alguien sabe qué es el sistema límbico? ¿Ya lo vieron? El de las Bueno, espero que no, porque si ya lo vieron, sí tendrían que saber qué es el hipocampo. Sistema límbico, ¿qué nos ayuda a procesar? Es el encargado de las emociones. Exactamente. Y la memoria. De hecho, está muy ligado una cosa con la otra.
Por ejemplo, yo me sé las tablas, pero cuando yo iba a la primaria hicieron un concurso de tablas de multiplicar. Y cuando dijeron 7 por 8, yo iba a poner 7 por 8. O sea, yo sabía que era 56. Pero como no podías borrar, la tuve mal y me sacaron del concurso por una tontería. Y a mí me dolió mucho porque yo sabía la respuesta. Entonces, esas cosas que nos generan emociones negativas se nos quedan más grabadas. Mira, ahorita están varias de ustedes, sobre todo las chicas, con cara de, ay, pobrecito. Pues sí, así era. Bueno, entonces, esa, ya hasta me pongo rojo, me da pena hasta la fecha, ya veo, 20 años después me sigue dando pena. Pero esas cosas son las que hacen que las cosas se queden más grabadas en la memoria. Es mucho más fácil que se te quede grabado una emoción que te dio una sensación negativa que algo que te dio una sensación positiva. Entonces, es más fácil acordarte de cuando perdiste que de cuando ganaste. Entonces, cuando les vaya mal en un examen, aprovechen para aprender y guardar ese conocimiento y vean cuáles estuvieron mal para que nunca se les olvide. Porque yo estoy seguro que de esos exámenes en los que sacaron 10, pues no se acuerdan de qué les preguntaron. Y en cambio, posiblemente sí se acuerdan de aquellas respuestas que les costaron el semestre, por ejemplo, en algunos casos. Yo espero que a nadie, pero bueno, puede pasar. Entonces, el hipocampo, efectivamente. Y el hipocampo está metido en la corteza temporal. ¿Ustedes ubican qué es un corte axial, un corte longitudinal, un corte coronal? Bueno, ese es un corte coronal. ¿Lo ubican? O sea, agarramos el cerebro y lo cortamos así. Entonces, aquí a los lados, ¿se ve mi mouse? No, ¿verdad? ¿El puntero de mi mouse? ¿Sí? Ah, excelente. Entonces, aquí tenemos el repliegue de la corteza. O sea, aquí viene la corteza temporal y aquí se enrolla, se pliega sobre sí misma y aquí lo tenemos. Y entonces aquí tenemos la corteza entorrinal y el hipocampo. La corteza entorrinal también es muy importante y también está relacionado fuertemente con los procesos de memoria. Julieta, ¿querías decir algo? ¿No? Ah, perdón. No. Es que soy malo para esto y esta onda de levantar la mano me cuesta trabajo con el Zoom. Pero bueno, entonces la corteza entorrinal se relaciona con procesos de memoria. Por eso es mucho más fácil evocar algunas cosas por medio del sentido del olfato. Por ejemplo, mi papá murió hace 3 meses, no es mucho. Y la verdad es que él vivía con mi mamá en Tulancingo, en Hidalgo. Y yo fui pues para el funeral, etcétera, pero no había vuelto a Tulancingo. La semana pasada llevo a mi mamá a Tulancingo y me dice, sube para que busques la ropa de tu papá que te quieras llevar. Cuando subo a su cuarto y agarro y me meto donde está toda su ropa, me llega un olor, bueno, haz de cuenta que estaba ahí mi papá. Y claro que me puse a llorar ahí, ¿no? O sea, yo tenía desde el funeral que no había llorado, pero en el momento en que huelo el aroma de mi papá, estimula todo, por supuesto, empieza con la corteza entorrinal. Y es lo que decíamos, sistema límbico, emociones y memoria. Y aquí hubo una estimulación fuerte de ambas, ¿no? Entonces, para que nunca se les olvide, ¿no? La de corteza entorrinal. Y el hipocampo se llama hipocampo porque parece hipocampo, parece un caballito de mar. Bueno, también tengan en cuenta que estos cuates tienen que ponerse creativos para ponerle nombre a las cosas, a veces no necesariamente se parece muchísimo, pero yo creo que el hipocampo sí parece hipocampo. Y hablando de la corteza entorrinal, ¿no? Decíamos que es la interfaz entre el hipocampo y la neocorteza. La neocorteza es la más externa, ¿no? Entonces, memoria episódica y memorias espaciales. La memoria episódica está guardada muy profundamente. Entonces, por ejemplo, los viejitos que no se acuerdan precisamente de dónde pusieron las llaves o de qué desayunaron, o de si desayunaron o no, o si se tomaron la pastilla o no. Pero si tú les preguntas, oye, ¿te acuerdas del día de tu primera comunión? Sí, yo me acuerdo. Y empiezan a contarte toda la historia, ¿no? O sea, esa es la memoria episódica, la de los episodios. Entonces, esa es la que se procesa o se guarda en la corteza entorrinal. Y cuando digo se guarda, no es que se guarde, y por eso digo se procesa, porque hablábamos de redes neuronales la vez pasada, ¿no? Entonces son redes o circuitos que se activan, que se evocan, que se estimulan por medio de algunos estímulos.
y memorias espaciales, preprocesamiento de aferencias, etc. Entonces, en realidad, el hecho de que nosotros veamos la clase de creatividad y cerebro, se trata de que estas estructuras, el caminito exacto que te hace generar una idea creativa, quizás no sea para su formación como médicos tan importante como el hecho de que en el camino vayamos aprendiendo la localización y función de estas estructuras. Que quiero pensar que por eso lo hicieron, porque de otro modo sigo sin entender por qué me dieron esta clase, pero verán en el camino que a mí me dejan las clases que nadie quiso dar. Subículo. Y entonces el subículo está acá. Sí pueden ver ahora sí el hipocampo, ¿no? Aquí en este corte que tenemos aquí. O sea, ya lo empiezan a ubicar mucho más ahora que ya lo han visto. Y el subículo comunica directamente el hipocampo con el giro parahipocampal. Para significa un lado de, ¿no? Entonces, es la principal zona eferente del hipocampo. Es donde saca toda su información. Entonces, tenemos varios núcleos, ¿no? Que comunican, por ejemplo, el núcleo accumbens comunica con el cuerpo estriado, la corteza prefrontal, el hipotálamo, etcétera, ¿no? Entonces, esta imagen me gusta porque nos da una... Porque nosotros luego lo vemos así y es difícil imaginárnoslo en tercera dimensión. Pero ya que lo vemos así como que con un poquito de profundidad, es más fácil entender este concepto de repliegue de corteza, ¿no? Y entonces ahí vemos el subículo, la corteza entorrinal y la corteza parahipocampal. Entonces, si nosotros vemos el giro parahipocampal en esta imagen, dices, oye, pues ¿qué no estaba ahí la corteza entorrinal? ¿No me acabas de decir hace un momento que ahí abajo estaba la corteza entorrinal? Sí, ahí está. Y a un ladito está la corteza parahipocampal, nada más que más hacia adentro. Por eso es importante que veamos las cosas como que en tercera dimensión. Y entonces aquí lo tenemos. Corteza entorrinal, subcorrinal, corteza perirrenal, corteza parahipocampal. Si alcanzan a ver aquí en donde dice hipocampo, que dice CA1 y CA3, esas son las distintas zonas del hipocampo. Y se llaman CA porque se refieren a una estructura que CA lo que significa es cuerno de Amón. Y por ahí creo que tengo una imagen del cuerno de Amón para que vean a qué se refiere esto. Sí. Claro. Nada más díganme, porfa, cómo, porque yo no estoy muy seguro. ¿Nos unimos con la misma o cómo se hace? Gracias. Yo. Pero de verdad a veces me complica un poquito esta parte de la tecnología. No. Denme un segundito nada más para que los pueda ver a ustedes. Que la verdad es que yo disfruto mucho más dar la clase cuando los veo a ustedes que cuando solo veo la pantalla. Bueno. Entonces aquí nos habíamos quedado, ¿no? Entonces vías sensoriales específicas y entonces tenemos corteza entorrinal, subículo y aquí hablamos de esta zona que forma parte del tálamo. ¿Ubican el tálamo? ¿Ya vieron el tálamo? ¿Sí? Perfecto. El tálamo es un conjunto de núcleos, una estructura formada por un montón de núcleos donde llegan un montón de vías de todos lados y hacia todos lados. Es una central muy importante. Y todos los núcleos ventrales del tálamo, o sea, los que están en la parte delantera, son
los que participan en las conexiones mediadas por estas vías, ¿no? Entonces, de aquí, corteza entorrinal, subículo, ya vimos cuál es, que comunica, es la que nos permite sacar información desde el hipocampo. Todos los núcleos ventrales del tálamo, que ya los ven aquí, de este lado. Y sobre todo, el ventral posterolateral. Girodentado, hipocampo, girodentado, y ya está. Entonces, estas estructuras que se veían así como que medio amorfas y medio oscuras en nuestro cuadro, ya como que no están tan difíciles de entender, ¿no? ¿O hasta aquí alguien tiene alguna duda sobre esta parte de nuestro cuadro? ¿No? ¿Seguimos? Seguimos, pues. Y aquí está lo que decíamos de las zonas. Pero es que esta viene ya con la siguiente parte del cuadro. Entonces, formación hipocámpica, o sea, en la parte de abajo, pero sigue formando parte del hipocampo. Y entonces tenemos las zonas CA1, CA2 y CA3, ¿no? Entonces, cuerno de Amón 1, cuerno de Amón 2 y cuerno de Amón 3. O sea, prácticamente todo el hipocampo, ¿no? Excepto la parte más interna. Pero para que no se les olvide qué significa CA, ahí está, Amón. ¿Sí se acuerdan de la mitología egipcia? Osiris, Horus, Anubis, Amón, Ra. Bueno, este es Amón. Y este sí se parece también, ¿no? Entonces, ahí estamos. Y de ahí nos comunicamos con el hipotálamo. ¿Ubican hipotálamo? Andrea, ¿qué es el hipotálamo? Andrea Morales. ¿Qué es el hipotálamo? Pues es una parte del encéfalo, ¿no? Ajá, ¿qué sirve para qué? Es para controla el funcionamiento del sistema nervioso y la actividad de la hipófisis. Hipófisis. ¿Ya llevaron endocrino? Sí. Entonces sí tienen que saber qué es el hipotálamo. Luis Felipe. Pues es el que controla como dijo mi compañera, la hipófisis, la actividad. Cuando dices controla, ¿a qué te refieres? El control de las hormonas, cuando las debes de liberar. Sí, vas bien. ¿Cómo? Pues, como... No sé cómo. ¿Mandando una señal? ¿A partir de estímulos? Correcto. O sea, manda una señal a partir de estímulos. Pero sí, así tal cual. O sea, recibe aferencias nerviosas y estos estímulos generan la producción ya no de neurotransmisores, sino de hormonas. Y entonces sí, o sea, en el hipotálamo, a pesar de estar metido literal en lo más profundo del cerebro, tenemos efectores, tenemos glándulas que producen hormonas liberadoras, ¿no? Hormona liberadora de gonadotropinas, hormona liberadora de... O sea, todas las releasers están en el hipotálamo. Bueno. Pero no solo hace eso. El hipotálamo es importantísimo, de verdad está en lo más profundo del cerebro y nos ayuda a regular un montón de cosas. Entonces eso de que te amo con todo mi corazón, quizás sería más correcto decir te amo con todo mi hipotálamo, ¿no? Que regula todas las conductas esenciales. ¿Ustedes han oído hablar de la pirámide de Maslow, de los motivos? Bueno, la base de la pirámide se regula en el hipotálamo. Hambre, sed, sueño, sexo, temperatura, etcétera, todo eso empieza ahí, en el hipotálamo. Y el hipotálamo es un conjunto de núcleos. ¿Por qué decimos que es o sea, no podemos decir que el hipotálamo es un núcleo? ¿O podemos? ¿Podríamos?
No, porque no hay contigüidad entre todos los somas neuronales. Entonces es un conjunto de núcleos, es una zona, una región, una estructura, una formación que está compuesta por una serie de núcleos que podemos agrupar en 4 regiones principales. Entonces, la región mamilar, tuberal, supraóptica y preóptica. Esto es importante. Más allá de que hablemos de creatividad, es importante que salgan de aquí con una idea un poquito más general de lo que es el hipotálamo. Bueno, cuando mi profesor de neuroanatomía en primer semestre de la carrera nos dio la primera clase sobre tallo cerebral, él nos decía que nos imagináramos a un hombre desnudo, hincado sobre una mesa. Veo la cara de duda de algunos de ustedes. O sea, ¿cómo? Pues sí, un hombre, varón, desnudo, hincado sobre una mesa. Entonces, está, ay Dios, aquí. Entonces, aquí está la mesa. Espera. Aquí está la mesa. No es una mesa de 4 patas, es una mesa de una pata. Y aquí está hincado el dude. Entonces, la parte, ahí está. Entonces, los muslos de este brother son el mesencéfalo, son los pedúnculos cerebrales, ¿no? Entonces es el mesencéfalo. La parte de las piernas, o sea, no pierna como miembro, sino pierna como pierna y muslo, o sea, la parte de abajo de las piernas serían los pedúnculos cerebelosos que forman parte del puente, o sea, el puente de Barolio es así, hacia atrás. Y, por supuesto, la mesa en cuestión sería el bulbo raquídeo, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con el hipotálamo? Bueno, para allá vamos. En la parte posterior del mesencéfalo tenemos 4 formaciones, que son los tubérculos cuadrigéminos. En el ejemplo de este cuate serían sus nalguitas, ¿no? Del señor. Con la diferencia de que este dude tiene 4 en vez de 2. Digo, todos tenemos 2, pero él tiene 4, ¿no? 2 arriba y 2 abajo. Son los tubérculos cuadrigéminos. O colículos superiores. Además es muy irónico que se llame colículo, ¿no? Pero colículos superiores y colículos inferiores. Bueno, pero es que así no se les va a olvidar. Es que ponen cara de no, por favor. Pero sí. Entonces, pedúnculos cerebrales. Y atrás, tubérculos cuadrigéminos. Y en medio, lo que serían los testículos de este brother, están los cuerpos mamilares. Y por fin llegamos a donde teníamos que llegar. Entonces, ahora ya no se les va a olvidar la localización anatómica del hipotálamo, y del hipotálamo la región mamilar. Eso es lo bonito y lo importante de tener este ejemplo. Además de que estamos hablando de creatividad el día de hoy, ¿no? Entonces, tubérculos mamilares o cuerpos mamilares. Luego tenemos la región preóptica. ¿Por qué se llama preóptica? Porque está antes del ojo. Antes del quiasma óptico, ¿no? Adelante del quiasma óptico, sí, correcto. Entonces ya del quiasma óptico ni hablamos, ¿no? Ya se lo saben. ¿Sí lo ubican el quiasma óptico? No pongan cara de duda, digan lo que sí, porque si no me voy a quedar con la idea de que no y metemos en problema. Entonces, quiasma óptico y adelantito, ¿qué hay adelantito? Claro, el hipotálamo. Entonces ya nos vamos ubicando ahora sí más en el espacio, ¿no? O sea, arribita del tallo, justo en medio, adelante del quiasma óptico, adentro de los pedúnculos cerebrales, ya ahora sí vamos agarrando la anatomía de este lugar. Y claro que se llama preóptica porque ahí está, ¿no? Entonces tenemos hipotálamo anterior.
y tubérculos mamilares. Entonces, nos regresamos porque, aunque parezca otra cosa, seguimos hablando de este cuadro. Entonces, vamos arriba otra vez. Vías específicas, áreas de corteza, corteza asociativa unimodal, corteza asociativa multimodal, corteza entorrinal, subículo, la zona ventral posterior del tálamo, hipocampo, giro dentado, CA1, CA2, CA3, cuerno de Amón, ya vemos que son partes del hipocampo, y tubérculos mamilares e hipotálamo anterior. Del hipotálamo anterior está esta vía que va hacia el mesencéfalo, que ya dijimos que es los muslos de nuestro amigo, ¿no? O sea, los pedúnculos cerebrales. Y de esto tenemos área tegmental ventral y la sustancia gris periacueductal. ¿Ustedes saben por qué se llama periacueductal esta sustancia gris? Porque si ustedes ya vieron o ven nervios craneales, verán que el nervio óptico, por ejemplo, empieza en el piso del cuarto ventrículo, en la sustancia gris periacueductal. Pero entonces te lo aprendes de memoria, sacas 10 o 9 en el examen y luego ya jamás lo vuelves a entender, ni a saber, ni te interesa, ¿no? Pero en cambio, si sabes pues que tenemos el acueducto de Silvio y que alrededor hay neuronas, dices, sustancia gris son neuronas, sustancia blanca son axones, sustancia gris periacueductal es lo que está alrededor del acueducto de Silvio, ¿no? De Silvio Rodríguez. Que tiene conexiones con la formación reticular. ¿Para qué nos sirve la formación reticular, Mariana? No, doctor, la verdad no. Es para mantener. En realidad por eso te pregunté, porque vi como que tenías cara de que te querías quedar dormida. No, no es cierto. En realidad para eso sirve la formación reticular, es la que nos mantiene despiertos. Y se acuerdan que cuando veíamos bloques funcionales, nuestro primer bloque funcional justamente era la formación reticular. Es decir, que para que nosotros estemos despiertos, o para que nosotros funcionemos, lo primero que tenemos que hacer es estar despiertos, estado de vigilia. Entonces, hay relación con eso. No sé si a ustedes cuando tienen una buena idea, a mí me ha pasado pocas veces en la vida, me ha pasado como 5 o 6 veces. Pero la primera vez que tuve esa buena idea fue cuando decidí estudiar medicina. Entonces, el día que a mí se me ocurrió estudiar medicina, en vez de psicología y lo otro que quería yo hacer, se me ocurrió estudiar medicina y sentí tuve una sensación de así como que te baja por la panza y como que la panza te hace así. Esa estimulación medio vagal es de la que les quiero hablar. Entonces, esa es la relación que hay entre el hipotálamo anterior, a través del mesencéfalo, con la formación reticular. En otras palabras, tú podrías tener una idea tan buena que te despierte. También podemos tener los núcleos autónomos del tallo cerebral. Y esta idea tan buena que te despierte, a lo mejor los chicos les ha tocado que están hablando con una chica y ya tienen mucho sueño. Y la chica les dice, oye, ¿no quieres venir? ¿No? Vamos para allá. Te caigo en 5 minutos. ¿No? Esas cosas pasan y es real. Bueno, y de aquí tenemos conexiones con las astas laterales de la médula espinal. Cuando veamos o más bien cuando veamos sistema nervioso autónomo, veremos qué es esto del asta lateral. Pero el chiste es que todo esto nos da una respuesta visceral, una respuesta autonómica, una respuesta del organismo. Entonces, esa es la vía del hipotálamo anterior. Y la vía del tubérculo mamilar reciben aferencias de la amígdala, etc. Y ahí está el tálamo. ¿Por qué no gira? Esta tenía que girar. Bueno, no importa. Entonces, el tálamo tiene varios núcleos. Uno de ellos es el núcleo anterior, el núcleo dorsomedial. Ahí se ve mejor, ¿no? El anterior es este anaranjado. Ahora, el tálamo, si se fijan, tiene una forma como de H, sort of, ¿no? Cuando tú lo ves en la resonancia, tú lo ves en un corte coronal. Y entonces lo vemos de lado, ¿no? Y entonces vemos 2 bolitas.
Y entonces pareciera que son dos estructuras, pero es una sola. Entonces no vayan a decir nunca los tálamos, ¿no? O sea, es un tálamo. El tálamo es el tálamo. Aunque parezcan dos pelotas. Bueno, entonces núcleo anterior relacionado con procesos de memoria y aprendizaje y conductas emocionales, alimenticias, de albergue y sexo. Y ahí tenemos todas las vías que comunican los subnúcleos del tálamo o los subnúcleos del núcleo anterior del tálamo y cómo se comunican con la corteza subicular, con los cuerpos mamilares, con la corteza retroesplenial, que en realidad no hay tanto que, no es que se lo tengan que aprender de memoria, pero por lo menos para que se vayan dando una idea de cómo están formadas esas estructuras. Y en la parte superior podemos ver los pilares del fórnix, que aunque se escucha muy extraño, forma parte del sistema límbico. ¿Sale? Pero bueno, estábamos hablando de los núcleos del tálamo y concretamente de los núcleos anteriores, el núcleo anterior. Entonces, el núcleo anterior, ya dijimos, comunica con el núcleo dorsomedial, con la corteza singular o con el cíngulo y con la corteza prefrontal. Entonces, de todas estas conexiones, vamos a verlas, ¿no? Núcleo dorsomedial. El núcleo dorsomedial recibe aferencias de la corteza entorrinal, de la amígdala, y manda eferencias a la corteza prefrontal. Sistema límbico, corteza prefrontal de asociación. Entonces, nos permite mantener relaciones de atención. Si se fijan, ya van 3 o 4 estructuras que participan en los procesos de atención. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada dijimos que era una falacia el decir, o que era una falacia el afirmar que solo ocupamos el 20% de nuestro cerebro? Que no es cierto, o sea, ocupamos todo. Pero de lo que sí ocupamos solamente el 20% es de nuestros procesos de atención. O sea, solo somos capaces de dedicarle nuestra atención al 20% de la información que el cerebro está procesando. Eso sí. Pero bueno, eso no necesariamente es una cosa mala, esa es una característica de nosotros. Y de ahí proviene esta característica del multitasking. ¿Qué es el multitasking? Axel, Santiago. Cuando se realizan varias tareas a la vez. Ajá, y desde el punto de vista del cerebro o de la atención, ¿cómo es eso? O sea, ¿de verdad tienes tu atención en varias cosas a la vez? ¿O vas pasando de una a otra rápidamente? Se pasa de una a otra. Pasas de una a otra rápidamente. Por lo tanto, las mujeres tienen una capacidad mayor de modificar de forma rápida sus procesos de atención. Porque hay que decirlo, o sea, las mujeres tienen mejor multitasking que los varones. Eso es una característica. Cuando nosotros hablamos de neuropsicología o cuando nosotros vemos neuropsicología, tenemos que hablar de algunas cosas como asimetrías cerebrales, lateralidad, y de todas estas funciones o diferencias podemos identificar algunas diferencias entre el cerebro masculino y el femenino. Y una de ellas justamente es, además del hecho de tener mayor cantidad de sustancia gris, porque la tienen mayor capacidad de multitasking. Ahora, tampoco es para que nos sintamos tremendamente mal los hombres. Las mujeres tienen más materia gris, los hombres tenemos más materia blanca, y pues básicamente nos complementamos. O sea, no es una mejor que otra, somos distintos. Algunos tenemos habilidades para unas cosas, otros para otras, ya está. Pero efectivamente, ¿no? El multitasking consiste en esta capacidad de ir pasando de una a otra. Entonces, cuando tú estás manejando y estás viendo el celular, en realidad no es que estés haciendo dos cosas al mismo tiempo. O sea, estás pasando de una a otra rápidamente. Pero si en el momento en el que pasas a otra ocurre algo, no lo vas a ver. Porque si tú vas manejando a 80 kilómetros por hora, o a 100 kilómetros por hora, más bien, si tú vas manejando a 100 kilómetros por hora, si tú lo multiplicas por la constante de 0.2778, quiere decir que estás haciendo casi 30 metros por segundo. Y si tú te tardas medio segundo en ver tu celular, quiere decir que durante ese
esa fracción de medio segundo que tuviste el celular, avanzaste 15 metros. Entonces, por eso no debes manejar y textear al mismo tiempo. Breviario cultural. Pero bueno, también nos sirven para el procesamiento del dolor. Sistema sensorial extralemniscal. Extralemniscal significa que no pasa por el lemnisco. ¿Ya vimos qué es lemnisco? Una estructura con forma de cinta. Creo que sí, ¿no? ¿O no fue con ustedes? Bueno, no importa. Entonces, tenemos el sistema extralemniscal, que es un sistema más rápido, porque no tiene que pasar por el lemnisco, y activa partes del cerebro que evocan respuestas emocionales. Entonces, núcleo dorsomedial. ¿Sí? Atención, planificación, procesamiento, memoria. Cíngulo. La corteza cingulada o cingulata, o el cíngulo, que es esta parte profunda de la corteza que nos permite manejar o procesar procesos de aprendizaje, memoria, emociones y conducta. Si se fijan, nuevamente, emociones, conducta, aprendizaje es una constante en todo el sistema límbico, ¿no? No es exclusivo del cíngulo, pero sí muy característico de él. Entonces tiene un área supramodal, que está muy padre esta porque va más allá de la modalidad. Si nosotros hablamos de la corteza cingulada, podríamos decir que forma parte de la corteza temporal, y en ese caso tendría que procesar información auditiva, pero no es cierto. O no nada más, eso es cierto. Procesa muchas modalidades de información. Y es la que nos permite fingir emociones. Como ustedes que fingen estar contentos viendo la clase cuando en realidad están fastidiados y diciendo, ¿por qué me hizo pararme temprano este dude para conectarme? Bueno, esos sonidos emocionales se producen en la corteza cingulada, en el cíngulo. Entonces, los actores deben tener muy desarrollado o más desarrollado la función del cíngulo. Y su estimulación eléctrica, porque sí hay dudes que se divierten muchísimo durante las cirugías, produce ansiedad, placer, miedo, erecciones, sí, erecciones y agresión. Y la corteza prefrontal, ¿no? Toma de decisiones, adecuación del comportamiento social, funciones ejecutivas, o sea, todo lo que nos hace humanos, a los humanos, por encima de los animales, está en la corteza frontal, concretamente en la corteza prefrontal. Oh, por Dios. Ah, ya quedó. Híjole, no, es mucha luz. Es que no me veo. No sé si ustedes me ven, pero yo ya no me veo. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, decíamos que los núcleos anteriores o el núcleo anterior del tálamo se conecta con el núcleo dorsomedial, que ya vimos para qué sirve, el cíngulo, que ya vimos para qué sirve, más o menos para lo mismo, y la corteza prefrontal. Esto ya lo habíamos visto. Y es esta parte que vimos, en realidad, es que así está más divertida, pero es lo mismo que acabamos de ver. Entonces, núcleo dorsomedial del tálamo, que se conecta con la corteza premotora, el núcleo anterior que se conecta con el cíngulo, con la corteza prefrontal, la corteza motora, que a su vez recibe aferencias de la corteza premotora, obviamente, y esta a su vez de la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal también se comunica con la amígdala. Pero todo esto es lo mismo que acabamos de ver acá. Solo que más aburrido. Y ahora sí ya tenemos todo nuestro cuadro. Sí, más o menos ya nos dimos una idea de todas estas estructuras. Yo sé que el cuadro es muy árido, pero vale la pena que se conozcan estas estructuras cuando hablamos de creatividad y cerebro. Recapitulemos. Entonces, ¿qué es lo que hace que las personas creativas sean creativas? Y entonces la gente se ha puesto a estudiarlo. Entonces, buscaron y encontraron que hay una mayor concentración de N-acetil-aspartato en el lóbulo frontal derecho en los pacientes más creativos. Y esto también nos
hace o genera esto que se llama efecto de umbral. ¿Saben qué es el efecto de umbral? Ramón, ¿te suena? ¿Efecto de umbral? Pues yo diría que es como el efecto necesario para que llegue la estimulación o para que se realice la acción. Es una cosa mucho más sencilla que eso. Es más de psicología o de neuropsicología que de neurología. ¿Te ha pasado alguna vez que vas a algún lado, subes a tu cuarto y cuando entras dices, ¿a qué venía yo? Bueno, eso no es una cosa tonta. Eso es el efecto de umbral. Y cuando dicen umbral se refiere a que al momento de atravesar un umbral, el ambiente cambia y entonces tienes todo un procesamiento distinto de información que si no tienes una buena memoria de trabajo, que es de lo que estábamos hablando, puede hacerte olvidar a qué venías. Entonces, y eso está mediado por estas cuestiones del N-acetilaspartato. Nada más como efecto breviario cultural. Aquí hay muchos breviarios culturales, pero es que en realidad la clase en sí es un breviario cultural. Pero bueno, sustancias que pueden inhibir el pensamiento creativo: las benzodiazepinas, los antidepresivos, el alcohol, los antagonistas de dopamina, el litio y los antiepilépticos. Entonces, si quieren seguir siendo creativos, no tomen alcohol. ¿Ustedes ubican el SPECT, este estudio? Mide áreas con mayor metabolismo. Entonces, nuevamente dijimos, bueno, vamos a agarrar un grupo de gente que yo creo que es creativa y vamos a agarrar un grupo de gente normal y vamos a ver qué diferencia hay, y aparentemente tienen mayor actividad en estas áreas, ¿no? Giro precentral derecho, culmen cerebeloso derecho, giro frontal medio izquierdo, giro frontal recto derecho, frontal orbital izquierdo y temporal inferior izquierdo. Si se fijan, precentral, frontal, 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 o sea, se refiere a mayor actividad en ciertas regiones de la corteza frontal, que para efectos prácticos quizás sea lo más fácil de recordar. Pero estas regiones que se encontraron con mayor actividad en el espectro se han relacionado en estudios previos con memoria de trabajo, cognición, emoción y respuesta a estímulos novedosos. Entonces, esto, o sea, cuando nosotros al principio decimos que la condición para tener creatividad, etcétera, tienes que tener previamente estas características, no es nada más que alguien se puso así como que a elucubrar y decir, bueno, ¿qué se necesita? Sino que se han hecho varios estudios como este que muestran las características de las personas que se consideran creativas y las comparan con los cerebros de las personas que no lo son o no lo somos. O sea, bueno, entonces en resonancia magnética funcional, el pensamiento divergente se refiere a eso, ¿no? A la forma en que uno piensa distinto a cómo puede pensar un grupo de personas en la misma situación. Entonces, las personas con pensamiento divergente tuvieron mayor actividad en resonancia magnética funcional en la corteza prefrontal, dorso y ventromedial. Nuevamente, corteza frontal, corteza prefrontal. Y en la formación hipocámpica, que ya habíamos visto que está muy relacionada con los procesos creativos, y con el cíngulo posterior. Bueno, en electroencefalograma, las personas creativas muestran mayor actividad en las derivaciones temporoparietales derechas. Cuando veamos electroencefalograma, veremos a qué se refiere esto del bloqueo del ritmo alfa, o ya veremos qué es el ritmo alfa, pero no es tan complicado como suena, ¿eh? Yo sé que suena muy interesante, interesante para ti, bueno, para mí sí lo es, pero yo sé que suena muy emocionante esto del ritmo alfa y así como si fuera algo muy difícil. En realidad es muy sencillo, de verdad. No vean el electroencefalograma como algo difícil, porque tienen esa mala maña los médicos de pensar que el electroencefalograma es exclusivo de neurofisiólogos o neurólogos y ya no lo quieren ver. No, véanlo sin miedo, no es difícil, lo vamos a ver. Bueno, entonces ya dijimos que los lóbulos frontales tienen todo que ver con estas situaciones, ¿no?
y que tienen fuertes conexiones con regiones supramodales de los lóbulos temporal y parietal donde se almacenan conocimientos. Supramodales se refiere a que no únicamente es información auditiva o somatosensorial, ¿no? Pero las conexiones que tienen con los lóbulos frontales pueden inhibir selectivamente y activar porciones del neocórtex posterior. Y por tanto ser importante para el desarrollo de soluciones alternativas. Esto significa que para tú generar una nueva idea, tienes que dejar de estar pensando en lo mismo que estabas haciendo. Como esta frase que se le atribuye a Einstein. A Einstein se le atribuye una cantidad impresionante de frases, la mayoría no son de él. Pero podríamos decir que Einstein dijo que si quieres obtener resultados diferentes, no hagas las mismas cosas, o algo así, ¿no? Esa no es de él, pero básicamente es algo así. Entonces, para que tú puedas hacer eso, hay que pensar afuera de la caja, ¿no? El think outside the box. Es que pensé en el box de box. Bueno, entonces, para tú poder generar nuevas soluciones, tienes que inhibir otras formas de pensamiento que habitualmente tenías. Y esto lo tienes que hacer por medio de tus lóbulos frontales. Y solo una pausa rápida. Alguno de sus compañeros en el transcurso de la semana me mandó algún mensaje y platicábamos sobre los procesos inhibitorios. Y se me hizo importante también aclarar eso, ¿no? Las sinapsis inhibitorias funcionan igual que las sinapsis excitatorias. O sea, no es que una sinapsis inhibitoria implique una menor actividad neuronal. No. Una sinapsis inhibitoria implica un neurotransmisor inhibidor, ¿no? O sea, GABA, por ejemplo. Pero la sinapsis es la misma y el proceso es el mismo. Entonces, nada más es un procesamiento distinto con distintos neurotransmisores. Solo como paréntesis. Bueno, entonces decíamos que para nosotros ser creativos necesitamos pensar distinto, afuera de la caja, o sea, distinto a como nosotros pensábamos previamente. Entonces, para eso puede requerir la coactivación y comunicación entre regiones del cerebro que ordinariamente no están fuertemente conectados. Y es el opuesto al principio hebbiano que veíamos la clase pasada, ¿no? Que las neuronas que disparan juntas se unen juntas, ¿no? Esto es al revés. O sea, si tú quieres sacar una solución alternativa a un problema, tienes que hacer o pensar distinto que como habitualmente lo haces. Mi hermano es ingeniero en electrónica y sin embargo trabaja como consultor en finanzas, cosas de la vida. Pero él me decía que el cerebro del ingeniero trabaja distinto que el cerebro de una persona normal, desde que estudiaba, ¿no? Como que él decía que el proceso cognitivo del ingeniero es distinto por la forma en que buscan soluciones. Los ingenieros básicamente se dedican a dos cosas, a solucionar problemas y a optimizar procesos. Y decía mi hermano que cuando un ingeniero se enfrenta a un problema difícil y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y no encuentra la solución, ¿qué hace? ¿Qué se imaginan que hace? Se relaja, se van a tomar. Se va a tomar una chela, justo eso. Sí. Exacto. Es que mi hermano también es ingeniero, pues me decía que él hacía eso para ya después volver y ya como que estaba más despejado y ya le volvía a poner atención. Volver a verlo desde otro punto de vista. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué hace un ingeniero después de darle muchas vueltas a un problema y no encontrar la solución? Se va, se toma una chela, regresa y lo enfoca distinto. Y a eso se refiere esto. Entonces, no está mal. No está mal. Una chela, no 20, ¿no? Bueno, las observaciones que a menudo ocurren durante los niveles de baja excitación sugieren que las alteraciones de los neurotransmisores podrían ser importantes para el pensamiento creativo. Entonces, aquí ya vienen muchas cuestiones de qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, si el ser creativo genera un procesamiento distinto de los neurotransmisores o esta modulación de los neurotransmisores es la que te hace ser creativo. Entonces, hay patologías en las cuales característicamente los pacientes son más creativos, como la epilepsia del lóbulo temporal. Se supone que Van Gogh tenía epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Lo cual además tiene mucho sentido. Digo, no se cortó la oreja por eso,
pero sí tiene sentido en cuanto a cierto tipo de alucinaciones que él podía llegar a pensar, ¿no? Demencia frontotemporal es esta así como que muy evidente, pero también la enfermedad de Parkinson y el autismo. De la enfermedad de Parkinson, no por la enfermedad de Parkinson en sí, sino por el uso de antagonistas de dopamina, o sea, la levodopa. El paciente con Parkinson toma levodopa y la levodopa te hace ser un poquito más creativo. Solo se supone, o sea, relacionado con. No quiere decir que vamos a tomar levodopa cuando necesitamos encontrar la solución a un problema, ¿eh? Pero bueno. Pero sí está relacionada con sistemas dopaminérgicos, ¿no? Y esto obviamente estamos hablando, por ejemplo, lo que pasa en la enfermedad de Parkinson. Y en autismo. Del autismo hay un montón de cosas que decir. Pero el autismo se refiere más a procesos de lenguaje y comunicación interpersonal que a procesos cognitivos. O sea, eso de que los autistas son genios, no es cierto. No es cierto. Pero hay autistas de alto rendimiento, eso sí, que son los de síndrome de Asperger. Va. Vamos a desconectar y ahorita terminamos. Denme chance, ya voy. Bueno, ya me tardé un poquito menos que la vez pasada. En realidad por eso fue que le pedí a mi mamá que me prestara su sesión la vez pasada. Que en realidad esa sesión era la de mi papá, pero evidentemente ya no la va a ocupar. Configurar. Listo. Bueno, este artículo está interesante y hablaba sobre la creatividad artística con la degeneración del lóbulo temporal. Entonces, a medida que iba degenerando el lóbulo temporal, mejoraba desde el punto de vista artístico, ¿no? Después decíamos de la demencia frontotemporal. Y pues no es de extrañarse, dado que los procesos creativos están relacionados de forma muy importante, ya lo vimos, con el lóbulo frontal y con el lóbulo temporal. Y del lóbulo temporal, un montón de estructuras, ¿no? Empezando por hipocampo, subículo, amígdala, corteza entorrinal, etcétera, ¿no? El nombre del estudio. Ay, Dios mío. Perdón. Ok. No importa. Bueno, ¿dudas hasta acá sobre lo que vimos de todo? Sobre todo de esto. Doctor, yo tengo una duda. ¿Quién? Dime. Yo, Adrián. Dime, Adrián. Entonces, si una persona tomara o toma antidepresivos, ¿eso le puede... ¿Reducir su capacidad creativa? Sí. ¿Y a reducir su rendimiento en el estudio? No. O sea, cuando hablamos de creatividad y de esto, estamos hablando de pensamiento divergente, pero no de capacidad mental, ni de capacidades cognitivas, ni mucho menos, o sea, no. O sea, los antidepresivos están relacionados un poquito con la disminución de este pensamiento divergente que tienen las personas con depresión, pero porque los deprimidos piensan un poquito distinto, no porque las capacidades cognitivas se modifiquen a través de eso, al revés, ¿no? O sea, los receptores por ejemplo, hay varios tipos de antidepresivos, ¿no? Están los tricíclicos o los ISRS, ¿no? Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Y de lo que se trata es de mejorar los niveles circulantes de serotonina, ¿no? El neurotransmisor de la felicidad. Entonces, no se preocupen por eso. De hecho, los antidepresivos no únicamente se usan para tratar la depresión, también se usan para tratar, por ejemplo, la ansiedad o incluso en algunos casos, por ejemplo, nosotros los usamos para tratamiento del acúfeno. Y no significa que estos vayan a influir directamente en los procesos cognitivos. Yo, de hecho,
cuando empezó todo esto de la pandemia de COVID, que nos tocaba meternos allá a las áreas de hospital y que no se sabía nada de la enfermedad y todo, pues fuimos varios los compañeros, varios, me refiero a más de la mitad, que hicimos cuadros de ansiedad, ¿no? Y varios empezamos con antidepresivos para el tratamiento de la ansiedad. Y la verdad es que se siente uno bastante bien. Y el hecho de que no tengas ansiedad te ayuda a concentrarte mejor, por ejemplo. Entonces, desde cierto punto de vista, los antidepresivos podrían mejorar el rendimiento cognitivo, el rendimiento académico, en la medida en que disminuyen los procesos de ansiedad. Más allá de que puedan inhibir un poquito el pensamiento divergente. Pero no es algo que les deba preocupar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Claro, dime. Angie. Bueno, es que yo he visto, que algunos artistas se drogan para poder ser como más creativos. ¿Eso sí puede pasar? Bueno, por ejemplo, sobre todo en los 60s, los artistas experimentaban mucho con drogas, especialmente LSD, hongos. De hecho, no es desconocido el hecho de que los Beatles, Elvis Presley, ¿no? Que venía a México, allá a Oaxaca, a probar con los hongos, toda esta onda, marihuana, hongos, todas las cuestiones de la Pachamama. Pero esto no quiere decir que las drogas por sí mismas vuelvan creativos a las personas, sino que generan procesos, pues sí, muchas veces de alucinaciones, pero procesos mentales distintos a los que tiene el paciente cuando no está intoxicado. Pero la creatividad ya la tienen ellos. O sea, solamente exploran formas distintas. Ahora, por ejemplo, y aquí entra mucho esta cuestión en la que hablábamos de los conocimientos previos. O sea, ellos ya son buenos músicos, ya son buenos actores, ya son buenos escritores. Y lo que hacen con estas sustancias es buscar experimentar nuevas sensaciones, que eso sí la tienen, ¿no? Todos, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han probado o han experimentado con marihuana o alguna cosa. Yo espero que no, pero si lo han hecho, pues recordarán ese punto exacto en el que te pega y entonces como que de repente, ¿no? Todo se vuelve como más definido, ¿no? Como si de repente le subieran el pixelaje al mundo en todo, ¿no? En cuestiones auditivas, olfativas, visuales, etcétera. Y probablemente a eso es a lo que se quieren acercar los artistas cuando experimentan con ese tipo de sustancias, pero no porque las sustancias en sí mismas mejoren tal cual el pensamiento divergente. Ellos ya son personas con pensamiento divergente. De hecho, si recuerdas en una de las diapositivas anteriores, decíamos que el alcohol incluso inhibe el pensamiento creativo. Pero estamos hablando de personas que ya en sí mismas ya tienen pensamiento divergente. Desde el momento en que dijeron, yo no voy a estudiar, yo me voy a dedicar a tocar o a actuar o lo que sea, ya son personas que manejan procesos cognitivos diferentes al común de las personas. Pero sí, o sea, no digo que no. Incluso el deterioro que puede causar, porque lo puede causar y de hecho lo causa, ¿no? Las sustancias psicoactivas de la corteza y pues ese daño o esa atrofia que va generando a nivel cortical sí puede generar procesos de pensamiento distintos y la búsqueda de nuevas rutas neuronales. No por eso es que sea recomendable, ¿eh? Pero digo, no sé si con esto contesto la pregunta. Yo sé que di un poquito de vueltas, pero lo que quiero decir es que no necesariamente lo hacen. Más bien pueden causar daño, pero estamos hablando de personas que ya de entrada tienen pensamiento divergente. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Todavía no acaba la clase, pero digamos que la primera clase sí está terminando, porque supone que les tengo que dar 2 temas. Pero del tema de Albert Einstein no vamos a ver una clase completa, solo vamos a dar un poquito de información. Yo sigo sin entender por qué el cerebro de Albert Einstein o el conocer lo que era distinto de su cerebro
los va a hacer mejores médicos o no, pero bueno, vamos a verlo y vamos a ver de qué se trata. Cuando muere Albert Einstein, dona su cerebro a la ciencia y lo que hicieron fue cortar el cerebro en piezas de patología, concretamente en 240 láminas de patología. Y esas 240 láminas se repartieron en distintos grupos de estudio, cada uno de los cuales publicó sus resultados. Y ya está. Entonces, pues vamos a ver qué encontraron los distintos grupos, ¿no? Entonces, el grupo de Anderson y colaboradores no encontraron diferencias significativas en la densidad. Esto es importante, o sea, las neuronas de Einstein ni eran más grandes ni tenían más neuronas por milímetro. Era un cerebro normal en cuanto a densidad neuronal. Es más, no solo era un cerebro normal, sino que ya era un cerebro que empezaba a tener cambios propios de la edad, ¿no? Del envejecimiento. Ya empezaba a tener su atrofia, ¿no? Como cualquier viejito. Y eso lo encontró el grupo de Anderson también, ¿no? O sea, un grosor cortical más delgado. El grupo de Vitelson encontró que pesaba 1.230 gramos, o sea que estaba un poquito más pequeño de lo normal. Esto no tampoco significa nada. O sea, esto lo único que quiere decir, pues es que pues, a lo mejor por la misma atrofia de la edad, pues ya pesaba menos. Pero bueno, quizás lo que nos deba a llevar a pensar, pues es que no era un cerebro más grande. O sea, no era un cerebro ni más grande, ni más denso, ni con neuronas más grandes. Era un cerebro normal hasta ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué tenía distinto? Bueno, la corteza prefrontal sí estaba un poquito más grande. Y esto sí nos tiene que motivar un poquito a pensar que la corteza prefrontal está relacionada con los procesos, ya habíamos dicho, creativos, pero sobre todo de abstracción, que probablemente era lo que caracterizaba más este pensamiento de genio de Albert Einstein, ¿no? Y vías occipitoparietales de mayor tamaño. Y esto es interesante porque en realidad no es que nosotros digamos que las vías occipitoparietales o que las relaciones del occipital y el parietal tienen mucho que ver con el pensamiento creativo y sin embargo sí tienen mucho que ver con el pensamiento espacial. O sea, espacial de cálculo de espacios, ¿no? Bueno, tenía surcos menos pronunciados en el lóbulo parietal y en el opérculo. Y de esto de los surcos menos pronunciados, incluso podríamos pensar que en estas regiones tuviera menos densidad neuronal, ¿no? En el sentido de que los surcos justamente sirven para ampliar la superficie de la ¿cómo se llama? Pues de la corteza en estas regiones. Un poquito como las austras en el intestino, ¿no? O sea, para ampliar el área de absorción. Pero bueno, denme un segundito. Ya. ¿Qué más encontraron? El grupo de Menn, hace poquito, publicó que las porciones inferiores de la corteza sensitiva, primaria y motora, expandidas en el hemisferio izquierdo, o sea, área 1 y 2 de Brodmann, estaban un poquito más grandes del hemisferio izquierdo. No sé para qué pueda servirnos eso, pero en teoría mayor capacidad de percepción sensoriomotriz y quizás de alguna cuestión motora, pero no creo que eso tenga nada que ver. Pero bueno, lo tiene. Lo que sí encontraron fueron, este fue otro grupo, el grupo de Diamond, patrones inusuales en las circunvoluciones de la corteza prefrontal. O sea, la corteza prefrontal no solo era más grande, sino que además estaba organizada de una forma un poquito distinta. Y eso sí puede ser ahí una diferencia significativa. Pero bueno, esto nos lleva a la parte importante, que es el quid del asunto de toda esta clase que vamos a tener sobre el cerebro de Albert Einstein, que es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, Einstein nació con un cerebro distinto y eso le permitió tener esas capacidades de abstracción y de razonamiento distintas y geniales, o el desarrollo de estas capacidades de abstracción fue lo que eventualmente hizo que su cerebro modificara su estructura. No lo sabemos, no lo vamos a saber. Pero bueno. Sin diferencias significativas en el cuerpo calloso, y esto llama la atención porque yo sí hubiera pensado que su cuerpo calloso fuera distinto, pero no lo veo.
Entonces, cuerpo calloso, normal. Cambios normales relativos al envejecimiento, normal. O sea, para decir nada, y publicaron en Nature, pero bueno, pues era el cerebro de Einstein, ¿no? Y aquí hay algo muy importante. Gran número de células gliales. Y esto sí es importante, por lo que veíamos la vez pasada. Que las células gliales no solamente le dan soporte anatómico al parénquima cerebral, sino que además participan activamente en los procesos sinápticos y de remodelación, o sea, en la plasticidad cerebral. Entonces, esto sí nos puede llevar a pensar que el cerebro de Einstein era distinto desde el punto de vista funcional, dado que tenía un mayor número de células gliales. Y esto a su vez nos puede hacer pensar que ese gran número de células gliales pudiera haber sido lo que ocasionó, por ejemplo, los cambios de los patrones de las circunvoluciones del lóbulo frontal, lóbulo prefrontal. Eso sí pudo haber sido. Pero bueno, siempre que hablamos de esto, estamos hablando de lo que pudo ser, lo que podría. Pero bueno. Lóbulo parietal superior derecho, este es el grupo de Folk, más ancho que el izquierdo. Quizás eso se pueda relacionar con las cuestiones de desarrollo o de habilidades visoespaciales, ¿no? Lóbulo frontal derecho era ancho y proyectaba hacia adelante. Esto es importante porque esto ya es macroscópico, ¿no? O sea, estaba ahí. Y el lóbulo occipital izquierdo sobresalía posteriormente. Pero claro, esto lo pudo haber tenido desde el nacimiento. Incluso pudo haber tenido un nacimiento traumático, ¿no? Pero bueno, vete a saber. Eso era algo que tenía. Y ya, en realidad, del cerebro de Albert Einstein no hay mucho más que decir. O sea, hay mucho que decir desde el punto de vista neuropsicológico, pero no desde el punto de vista de una cuestión de neuroanatomía o neurofisiología que a ustedes les pueda resultar de relevancia. Pero yo tenía la obligación de hablarles de esto. Así que esto fue lo que encontré sobre el cerebro de Einstein, que no es poquito. O sea, digo, son 4 diapositivas, pero en realidad la información que tienen ahí es bastante. Pero por eso no les quise tampoco poner a estudiar la clase desde antes, porque no era como que les fuera a hacer mucho cambio en cuanto a la información que iban a recibir. Bueno, esta es otra de las frases que se le atribuyen a Einstein. Yo la verdad es que ya tantas frases se le han atribuido que ya no sé cuál es de él y cuál no, pero esta me gusta mucho independientemente de qué. Dice, todos somos genios, pero si juzgas a un mono o a un pez por su habilidad de... Más bien, si juzgas a un pez por su habilidad de subir un árbol, va a vivir toda la vida pensando que es estúpido. O, como decía mi hermano, él decía que él potencialmente era un deportista nato para todo, ¿no? Hasta no demostrar lo contrario. Entonces él decía, es que yo soy un golfista nato, nunca lo había hecho. Pero hasta no demostrar lo contrario, yo soy un genio en eso. Y se refiere a pensar en nuestras potencialidades en vez de en nuestras limitaciones. Así que yo espero que ustedes lo hagan. Que piensen afuera de la caja y que no se concentren en las limitaciones, sino en sus potencialidades. Pero también hay que echarle ojo a las limitaciones para trabajarlas. Yo platicaba con una doctora acerca de mi formación como médico y le contaba que yo participé como monitor de ATLS, que es soporte vital avanzado en el trauma, durante 5 veces, ¿no? Durante de mi etapa de estudiante, y que después tomé yo el curso de ATLS y estuve yo muy metido en ese tipo de formación. Y no lo hice porque me encantara el trauma o el politrauma, lo hice porque me daba mucho miedo que un día me llegara un accidentado y yo no supiera qué hacer. Entonces, por eso me metí a eso. Y ahorita si me llega un politrauma, si estoy en urgencias, que espero ya nunca más volver a estar, pero llega un politrauma, ya no me asusta, ya sé qué hay que hacer. Pero en ese tiempo, pues sí era algo que me podía como que generar mucho estrés, ¿no? Entonces, buscar la forma de convertir una debilidad en una fortaleza, no siempre se puede. O por ejemplo, cuando yo estaba en el internado, se me murió un bebé en las manos. Un bebé de 30 semanas, lo estuve ventilando a mano durante 3 horas, y sin manómetro. La verdad es que es una cosa muy terrible, pero bueno. Y a partir de eso me daba mucho miedo el ver niños, ¿no? En urgencias o en la consulta,
Y pues vean, ironías de la vida, ¿no? O sea, ahorita mi área de expertise es la neurofisiología pediátrica y además estoy adscrito al servicio de pediatría y además estoy como profesor de la especialidad de pediatría ahí en el Hospital de Celaya. La vida te lleva a muchos lados, pero no hay que estar cerrado a todas estas cuestiones que puedan llegar a pasar. Entonces, quizás eso sea también algo muy rescatable de esta clase, ¿no? El pensar afuera de la caja y no limitarnos o no dejarnos llevar por nuestras propias limitaciones. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Hay relación entre el sueño y la creatividad? Entre el sueño y la creatividad. Esa es una muy buena pregunta. Se supone que muchos de los procesos creativos ocurren en las fases de sueño no REM N1 o en esta como duermevela, en la transición del sueño, de la vigilia al sueño. Entonces, por ejemplo, Dalí dormía siempre con una libreta a un lado y cuando le surgía una de sus ideas maravillosas, luego la escribía. Cuando tú entras a fases más profundas del sueño, es decir, a sueño REM, se supone que ahí es donde ocurren los sueños más absurdos. O sea, las ensoñaciones, es que hay que distinguir en el sueño entre la palabra sueño, que en el español tiene muchas connotaciones, ¿no? O sea, tú puedes decir tengo mucho sueño, o el sueño, o lo que soñaste, y decir sueño. Pero vamos a decir somnolencia, proceso del dormir y ensoñaciones, ¿no? Que son los sueños. Entonces, las ensoñaciones tienen lugar en la fase N3 y en la fase REM. Pero la diferencia es que en la fase N3, bueno, perdón, a ver, es que me estoy yendo. El sueño se divide en dos, sueño REM y sueño no REM. El sueño no REM se divide en tres, 1, 2 y 3, N1, N2, N3. La fase N1 es la somnolencia. La fase N2 es la que tiene mayor cantidad de sueño durante la noche. O sea, durante un ciclo de sueño, casi el 70% está conformado por sueño no REM fase N2. La fase N3 es el sueño profundo, que es el sueño de ondas lentas. Y después del sueño profundo está el sueño REM, que es el sueño más profundo y que además durante el sueño REM tienen lugar una serie de procesos. Para empezar, a nivel cerebral, el cerebro se comporta como si estuviera despierto desde el punto de vista del electroencefalograma. Ahí hay secreción de hormonas, por ejemplo, las hormonas de crecimiento. Entonces, los bebés, por ejemplo, tienen mucho sueño REM y los viejitos muy poco. Entonces, por eso, cuando alguien está enfermo, duerme mucho y secreta a lo mejor un poquito más de hormona de crecimiento, pues sí, creció, ¿no? Pero además, durante el sueño REM se lleva a cabo una serie de procesos a nivel cerebral donde ocurre la discriminación de la información que se adquirió durante el día y se consolida la memoria. Entonces, las ensoñaciones que se tienen durante la fase de sueño N3 son los sueños normales. Y los sueños locos, los sueños absurdos en los que vuelas y convives y tomas el té con dinosaurios verdes, ocurren durante el sueño REM. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Es difícil, o sea, para poder hacer estos experimentos nosotros despertamos al paciente a media polisomnografía cuando nos damos cuenta que está en esa etapa de sueño. Entonces, por un lado están esos procesos creativos que aparecen en la fase N1, que es esta duermevela de la que hablaba Dalí, que generan nuevas vías y donde pueden aparecer este tipo de cuestiones. Entonces, por un lado está eso, ¿no? La duermevela. Y por otro lado, si llegas a sueño profundo, tienes oportunidad de consolidar la memoria y mantener procesos mejor estructurados y relaciones corticales mejor. En otras palabras, hay que dormir bien. Entonces, sí se relaciona, claro que se relaciona, pero depende qué es lo que estés buscando. Si tú lo que buscas son ideas nuevas y conexiones oníricas,
con el subconsciente, pues quizás lo que convenga sea tratar de hacer algunos procesos durante la duerme-vela, ¿no? El sueño N1. Yo, por ejemplo, durante un tiempo de mi etapa como escritor, hacía mucho asociación libre, ¿no? Entonces me esperaba a estar cayéndome de sueño y ahí empezaba a escribir en asociación libre. Y al día siguiente trataba de darle significado y ponerle signos de puntuación y arreglar. Y a veces de todos modos no entendía lo que había escrito, ¿no? Pero a veces sí. O no sé si a eso se refería tu pregunta o si ya divagué muchísimo, pero eso es lo que yo puedo decir al respecto. Ah, no, sí, está bien. ¿Alguien más? Yo tengo una duda con respecto a eso, prof. Oiga, entonces, ¿es normal soñar? O sea, no es malo soñar. No, claro que no, todo lo contrario. O sea, si tú duermes, si tú despiertas y soñaste, quiere decir que dormiste y que llegaste a etapas profundas del sueño. Ahora, no porque tú despiertes sin recordar si soñaste o no. O sea, no porque tú despiertes y creas que no soñaste, significa que no soñaste. O sea, significa que despertaste en una fase del sueño en la cual no estabas teniendo una ensoñación, pero no significa que no hayas soñado. Ahora, si tú despiertas y logras recordar tu sueño, quiere decir que despertaste en las etapas finales del ciclo de sueño y normalmente el descanso es mejor si tú llegas a REM o a sueño de ondas lentas que si no. En otras palabras, en términos generales es mejor soñar que no soñar, pero no soñar no necesariamente significa que no lo hiciste, solo que no lo recuerdas. No sé si me explico. Y entre más absurdo el sueño, mejor, porque quiere decir que estuviste en REM. Ahora, por ejemplo, si tú llegas a... No sé si les ha pasado que de repente están de posguardia o muy cansados. ¿Ya hacen guardias ustedes? ¿No? Bueno, les va a pasar. Que estás muy cansado y que te tomas una siesta, que te sabe, o sea, y duermes minutos que te saben a horas. Y es más, te tomas una siesta y hasta sueñas, ¿no? Porque cuando hay privación de sueño, tienes latencia más corta al sueño REM. Entonces, tu cuerpo busca hacer más efectivo el poco sueño que tienes. No porque esté bien. No quiero decir que se tenga que desvelar. Al revés. Lo que les quiero decir es que es muy importante dormir bien para la consolidación de la memoria, para los procesos hormonales y para algunas cuestiones en relación a neurotransmisores, especialmente aquellos que intervienen en los estados de ánimo o de humor. Entonces, hay que dormir bien, pero es bueno soñar, es bueno. No vemos sueño, ¿verdad? O sea, no tienen una clase sobre sueño en el programa, ¿o sí? ¿No? No. Bueno, si quieren, podemos un día ver el tema de sueño. Digo, yo no tengo programado darles una clase de sueño, pero sí sé de sueño. Y si quieren otro día que no tengamos clase, podemos tener una clase los que quieran sobre sueño. Y ahí les hablo de polisomnografía, de fases de sueño y sobre todo, y que creo que es importante también que sepan por lo menos de su existencia, de patología del sueño, ¿no? O sea, parasomnias, síndrome de apnea obstructiva y todas estas cuestiones que vale la pena por lo menos que sepan que existen para cuando les llegue algún paciente con estas características. Entonces sí lo podemos ver. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? Sobre la creatividad, yo tenía entendido que cerca de la división 3 del no REM era cuando se consolidaban lo que se estuvo viendo durante el día. ¿Sí es en esta parte? Y también que tenía relación a lo que se segregaba, creo que acetilcolina, en lo que nos daba una mayor capacidad para, como de creatividad. ¿Sí tiene relación o no? Bueno, en cuanto a que las fases más profundas del sueño, N3 y REM, son las que se consolida la memoria, sí, es correcto. En cuanto a la producción de acetilcolina como para
generar mayor creatividad. No estoy tan seguro que sea un tema exclusivo de la acetilcolina e incluso de la misma. O sea, en realidad, yo los datos que he revisado al respecto, específicamente de creatividad, más bien se refiere a antagonistas de dopamina y N-acetilaspartato. Pero no quiere decir que sea lo único. O sea, no porque no lo haya encontrado yo, significa que no sea cierto. Entonces, déjame revisar y déjame buscar específicamente la relación entre acetilcolina y procesos de creatividad, y en la próxima clase te digo qué encontré. Gracias, profe. Gracias a ti. ¿Alguien más? Doctor. Dime. ¿Cómo influyen las sinestesias en la creatividad? No escuché. ¿Cómo influyen las sinestesias en la creatividad? Bueno, la sinestesia se refiere a estos procesos de percepción de la posición, ¿no? O sea, concretamente de los receptores de posición. Estamos hablando de usos musculares y órgano tendinoso de Golgi, principalmente, no únicamente, pero sí principalmente, de los cordones posteriores, o sea, tracto cuneiforme, fascículo gracil, y que llegan a la corteza parietal. Ahora, estos, como cualquier otra modalidad sensorial, se tienen que relacionar con los procesos creativos. Que específicamente el proceso sinestésico tenga que ver con creatividad, yo no creo que sea necesariamente una condición sine qua non. Yo creo que las personas con procesos creativos puede existir, así como puede existir. ¿Han oído hablar de un libro o han leído un libro o han visto la película, espero que no, que se llama El perfume? Sí. Habla muy traumante. De un dude que era un genio, así como Mozart era un genio desde el punto de vista musical, el brother del perfume era un genio desde el punto de vista olfativo. Y desde esa óptica podríamos tener genios sinestésicos. Que de algún modo los deportistas de alto rendimiento pueden llegar a hacerlo. Entonces, sí puede ser, o sea, sí puede ser que tengamos procesos sinestésicos involucrados, y seguramente los tenemos, en los procesos creativos, pero no creo que sean privativos de las personas con creatividad. Yo creo que es una modalidad sensorial más de las muchas que pueden intervenir en este tipo de procesos, o sea, en los procesos de creatividad y también en los procesos de alto rendimiento, o sea, de procesos de genialidad, si se quiere, ¿no? O sea, sí, forma parte de, pero como una modalidad sensorial, como lo pueden ser la visual, la auditiva, etcétera, ¿no? Y concretamente, sinestesia no solo se refiere a la percepción somatosensorial, sino a la percepción somatosensorial durante los procesos de movimiento. Entonces, seguramente sí. Para mí, un genio sinestésico es cualquier gimnasta olímpico, por ejemplo, ¿no? O un clavadista. Pero de eso a que estas personas, por necesidad, tengan que ser más creativas, no lo creo. Yo creo que tiene que ver junto con las otras modalidades sensoriales. Pero bueno, habría que investigar. No, déjame también reviso qué hay al respecto, ¿no? Sí, gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, espero que les haya gustado la clase. La verdad es que esta en especial no es precisamente la clase que los va a llevar a ser así como que el gran médico, pero creo que es importante que revisen o que revisemos algunas, por ejemplo, estructuras que vimos, neuroanatómicas, y algunos procesos, ¿no? Y además que se den también un poquito de descanso con el resto de temas que están viendo en el programa. Los otros temas que les voy a dar, o sea, estos tres primeros que se supone que vimos ahorita, bueno, que vimos, no les exijo yo, pues, nunca mucho o nunca nada, porque son temas que son difíciles de repente de encontrar la información y que además el desarrollo de los mismos puede ser también un poquito complejo, sobre todo el de redes neuronales. Pero ya a partir de la próxima clase sí voy a necesitar que revisen el tema de antemano,
O sea, que estudien lo que vamos a ver antes de ver la clase, porque vamos a llegar y voy a preguntar, y ya a partir de eso vamos a desarrollar el tema. No recuerdo exactamente qué tema sigue, por ahí si me pueden apoyar, déjenme checar. Me echan una manita, Fanny, Estrella. Dice práctica de tejido excitable. Ah, bueno, eso es importante. Aunque no estoy muy seguro de que podamos hacer una práctica online, pero sí que vamos a ver tejido excitable. De todos modos, se supone que ya entramos la siguiente semana presenciales, pero aún está por decidirse, creo. Bueno, vamos a ver. Pero en cualquier caso, pues algo tendremos que ver sobre tejido excitable, ¿no? Pero ya a partir de esa y de las siguientes, tenemos que revisar el tema de antemano para que lleguen y sepan más o menos de qué vamos a hablar. Y nuevamente, si alguien quiere darse una vueltecita al hospital, pues con todo gusto ahí lo podemos ver. Digo, esta semana no, porque estoy de vacaciones, pero lo podemos ver la siguiente. Sí, doctor, gracias. Sí, bueno, gracias. Pues muchas gracias. Y nuevamente una disculpa por la demora. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.